Buenas noches para todos. Eh, Los saludamos desde aquí, desde la comunidad misionera Sendas de Vida. Y sean todos bienvenidos en esta hora para continuar con el tema que empezamos a ver la semana pasada, sobre el tema del poder de la fe, la serie que estamos llevando, el poder de la fe. Y hoy me corresponde a mí el tema de tu fe salva a tu familia, parte 2, porque la semana pasada lo dio mi hija Angélica. Entonces hoy estamos aquí con la parte 2. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos y muchas gracias por conectarse con nosotros para continuar cada una de las enseñanzas que llevamos a cabo aquí, esperando que cada palabra que sale de nuestras vidas para ti, para cada uno y de parte del Señor, sea hallando cabida en cada corazón. Quiero que oremos en esta hora para iniciar la enseñanza, dando gracias a Dios porque nos permite tener el privilegio de poder aún tener la palabra para poderla disfrutar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, tu presencia, tu amor, Señor. Y gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder transmitir todo aquello, Señor, que tú has albergado en nuestro corazón para dar a otros, Dios. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque es un privilegio poder hacerlo, Señor. Agradecidos estamos contigo de saber que tú eres el que nos has edificado, enseñado. De la misma manera queremos transmitir a cada persona, Señor, amigo o hermano, que hoy se conecta o que lo verá en diferido, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, pidiendo, Señor de gloria, que tú, Señor amado, me des lengua de discípulo para poder transmitir todo aquello que tú quieres que transmitamos, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces hoy continuamos con la enseñanza de tu fe, salva a tu familia, parte 2. ¿Cuáles son los objetivos de esta enseñanza? Son 4 en este tema de la segunda parte. Y son que nosotros debemos prepararnos para actuar en fe. Debemos hablar de fe también, hablar fe. Dios acciona cuando ve la fe en cada persona. Para pasar la fe hay que saberla pasar de las palabras a la acción, porque la fe sin obras, dice el Señor, que es una fe muerta. Entonces debemos tener una fe obediente, una fe que obedece. La fe que obedece hay que ponerla en acción. Y quiero que vayamos con el punto número 1, en Hebreos 11:7. Dice la palabra: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido por su fe. Nunca antes habían sucedido. Entonces vemos acá que Noé preparó el arca para que su casa también se salvase. Para salvar su casa, porque la invitación era para todos aquel pueblo, allí donde él habitaba, donde él vivía, allí en aquel lugar, el arca fue hecha para todos, pero solamente se salvó la familia y él. ¿Por qué? Porque él creyó, él tuvo fe para creer que lo que Dios le había dicho lo iba a cumplir. La fe en lo que Dios va a hacer en cada una de nuestras familias, en lo que iba a hacer a favor de la familia de ellos. Siempre te llevará a prepararte. Cuando nosotros vemos esto, nos lleva a nosotros a prepararnos. Como cuando alguien va a formar una familia, se va a preparar para lo que es un hogar, lo que es una familia. No va a llegar allí a ciegas, sino que se prepara para esto. Si Noé no hubiese preparado el arca, seguramente la familia se hubiese perdido, así como los demás que se perdieron allí en el diluvio. Entonces nosotros tenemos que comenzar
a preparar con fe todos los planes para nuestra familia. Como dije antes, desde antes de casarse hay que empezar a prepararse con todos los planes que va a tener esa familia, ¿no? En cualquiera de las áreas o en todas las áreas. Se necesita en todas las áreas de nuestra vida tener fe, porque Dios cumple su promesa y todo depende de mí. Pero nosotros debemos creerla y actuar en fe. Cuando yo actúo en fe, estoy poniendo la fe en acción. De esa forma Dios podrá bendecirnos a nosotros como lo hizo con Noé. Entonces lo hizo después de ver su fe y obedeció en acción. Entonces poner la fe en acción. Y yo quiero aquí hablar un poquito sobre el tema de la familia. Para mí la familia fue establecida por Dios. Dios fue el que estableció la familia desde el principio. Y Dios sabe que es el centro del plan de Dios. La familia es el centro del plan de Dios, es planeada por Dios. La familia no nació del corazón de la persona que dice que va a casar, sino que fue creado desde el principio porque es el plan de Dios para todas las personas. ¿Cómo le enseñamos a nuestra familia fe? Podrán preguntarse mucho, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestra familia fe? Mediante la palabra. Nosotros transmitimos la fe, enseñamos la fe de acuerdo a la palabra, mediante la palabra y con ejemplos de fe también. Entonces, ¿cómo la transmitimos? Enseñando la palabra. Si nosotros no conocemos de la palabra, va a ser muy difícil que en el momento que llegue una situación para solucionar, yo no tenga la palabra en mi boca para declarar la palabra que Dios sabe que es la voluntad de Él, porque la palabra de Dios es la voluntad de Él. Entonces debo declarar la palabra de Dios sobre mis hijos, sobre cualquier situación, porque sabemos que los hogares no son perfectos, todos tienen dificultades como pareja o con los hijos, con la familia de cualquiera de los dos cónyuges va a haber dificultades. Entonces nosotros debemos declarar palabra de Dios sobre nuestros hijos, declarar palabra de Dios sobre los esposos, las esposas. Yo le digo a Abraham que todas las familias de la tierra serían benditas de generación en generación. Toda la familia, fue una promesa que Dios le hizo a Abraham y que serían benditas. Una generación, no, dice que de generación en generación serían benditas. Pero, aquí hay un pero, que yo quiero leerlo en esta tarde. Y vamos a ir a Génesis 18. No lo encuentro. Ahí está sin vivo todavía. ¿Ah? Ahí está sin vivo. Bueno, entonces, Génesis 18 dice la palabra. Génesis 18. No me lo dice. Génesis 18, 19 dice la palabra de esta manera. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Ya ahí la parte le correspondía a Abraham. Dios le hizo una promesa, esto es un pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Él le dijo, harás, esto será así, pero tendrá que encargarse de sus hijos y tendrá que hacer lo correcto y lo que es justo. Entonces, ya de ahí en adelante corresponde a la persona cabeza del hogar, a los padres, salir adelante con la familia porque ya sabe lo que hay que hacer
para que la bendición, para que la fe del Señor salve a la familia. Entonces, esto es un pacto. Lo que aquí hizo con Abraham, Dios, es un pacto. De esta manera la familia será fortalecida espiritualmente. Entonces, son las dos partes. Dios hace la parte que le corresponde y nosotros como padres o como familia tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, Dios es un Dios de pacto. Entonces, aquí es muy clara ver cómo Dios, desde el comienzo, en su mente y en su corazón y en sus planes, estuvo la familia. Así que la familia es un plan de Dios. Aunque el enemigo venga a querer dañarla, sabemos que Dios es el que la sostiene y el que la levanta, pero nos ha dejado a nosotros como familia, de padres a hijos, de esposos y todo, la responsabilidad de empezar a actuar en fe para poder salvar la familia. Entonces, de esta manera, Dios podrá bendecirnos como lo hizo con Noé, salvó a su familia de todo el mal que venía sobre la tierra, salvó a su familia, así como dice Génesis 8, 15 y 16, lo hizo después de ver su fe y su fe en acción, obediencia en acción. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto para que nosotros podamos ser bendecidos y poder salvar, tener fe, el poder de la fe en nuestras familias. Entonces, Dios hace lo que le corresponde a Él y nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros, que es transmitir, que es llevar la palabra, que es ponerla en el corazón, establecerla en el corazón para que de esta manera haya como una defensa, como un antídoto, porque la palabra es un antídoto cuando nosotros la ponemos en nuestro corazón. Tenemos esas defensas que en el momento en que nosotros vamos a necesitar esa palabra de Dios para ministrar, para declarar, para establecer, para bendecir, tengamos la palabra en nuestra boca, en nuestro corazón y pueda salir por nuestra boca para poder bendecir nuestra familia. El siguiente punto es Segunda de Corintios. Cuatro 13. Cuatro 13. No me quedó mal esto aquí. Bueno, tuve fe y hablé. Lo voy a buscar en mi Biblia. Segunda de Corintios 4:13. Discúlpeme, porque es que no lo pusimos acá en el momento que lo necesitábamos. Segunda de Corintios 13. Santo Dios, Señor. Segunda de Corintios 4:13. Dice la palabra de esta manera. Dice, tuve fe y hablé. Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Cuando nosotros tenemos fe, es cuando estamos creyendo en Dios. Y por eso, de la misma manera, nosotros hablamos la palabra, decimos la palabra del Señor. Es increíble, pero la palabra que sale de nuestra boca tiene mucho poder para bendecir, mucho poder para maldecir. Así que de nuestra boca debe salir palabra de bendición para nuestra familia, siempre declarando bendición en todas las áreas de su vida, espirituales, físicas, materiales, en todas las áreas de su vida, emocionales, sentimentales, en todo. Siempre vamos a estar orando, porque así como dice aquí, tuve fe y por eso hablé. Cuando tenemos fe en nuestro corazón, esa fe se manifiesta declarando la palabra de Dios sobre nuestras familias. Es la actitud que tengamos la que nos llevará a hablar. ¿Qué actitud estoy teniendo yo para hablar? Depende de mí la actitud que tenga para poder hablar. Eso nos lleva a nosotros a hablar. Muchas personas viven quejándose y su familia va de cada día de mal en peor. ¿Por qué? Porque de pronto estamos orando. De pronto oramos por un hijo, por el esposo, por la esposa. Bueno, estamos orando. Un ejemplo voy a colocar.
oramos y pedimos al Señor que de tal manera queremos que esta persona sea transformada, que el Señor la haga libre. Bueno, empezamos a orar y a orar, pero confesamos más mal cuando nosotros nos referimos a esa persona. Entonces estoy siendo contradictorio porque la palabra debe ir en unidad, lo que yo oro, con lo que yo confieso, con lo que yo creo, con lo que yo declaro. Debe ir en unidad, no puede estar por un lado orando, pidiendo bendiciones y por otro lado declarando todo lo contrario a lo que ha orado. Debemos concordar lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que declaramos. Entonces es muy importante eso. Entonces muchos se quejan de la situación de un hijo, de la esposa, no, cualquier situación que haya en la familia, y eso va a empeorar por si yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, si no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo y declarando. Pero cuando mi actitud no depende de lo que nosotros vivimos, de lo que no depende sino de lo que Dios ha prometido para mí, de lo que Dios dice que nosotros podemos hacer. Yo no estoy viendo, porque la realidad puede ser esa situación complicada o difícil, puede ser esa situación, pero la verdad la tiene Dios y Él es la verdad para nuestra familia, Él es la verdad para lo que Él nos ha prometido que va a hacer. Entonces, no depende de lo que yo esté viendo. La situación puede ser terrible, terrible. Recuerden ustedes cuando Noé construyó el arca, todo el mundo se le burlaba, le querían quemar el arca, le querían hacer daños, hacían de todo en contra de él, no le creían. Pero él, ¿qué hizo? Siempre siguió. Él no dio sordos a todo lo que la gente decía, a todo lo que la gente se burlaba. Él no le prestó atención a nada de esto porque sabía que al que tenía que obedecerle era a Dios y a su palabra, y llevó a cabo eso. Y no fueron 1 ni 2 años, fueron 120 años que duró construyendo el arca. Imagínense todas las palabras que salieron de la boca de los que lo estaban viendo hacer esto, que estaba loco, decían de todo. Pero él escuchó y sabía que la realidad no era la que estaba viendo, sino la verdad de lo que Dios iba a hacer con él, con su familia, y con ellos si hubieran querido subirse al arca para ser salvos. Entonces vemos aquí que es de lo que yo crea que voy a comer. Dice que del fruto de mi boca se llenará mi vientre. ¿Qué fruto está saliendo de mi boca y que se va a llenar nuestro vientre? ¿De qué fruto? ¿Qué fruto estoy sembrando? ¿Qué fruto estoy dando? Entonces, cuando yo tengo una buena actitud de lo que Dios ha prometido, yo empezaré a hablar en fe y empezaré a experimentar los cambios. Es increíble. Mucha gente no cree, pero yo soy totalmente testigo de todas las cosas que Dios puede hacer en una familia, en un hogar, en los hijos, en un esposo, en la esposa. Yo soy testigo porque he visto cambios, he visto cómo Dios interviene, pero tenemos que tener esa fe para creer que Dios es el que lo va a hacer. No soy yo con mi fuerza, yo solamente declaro y creo en mi Señor. No es mi fuerza, no son mis quejas, no es nada de esto. Es la fe que yo creo que Dios puede actuar en lo que yo estoy pidiendo, en lo que yo estoy declarando sobre mi casa. Y vamos a ir a Génesis 5, 28 y 29. Dice la palabra: cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo, varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que él nos traiga alivio de nuestro trabajo. Estaba declarando, hasta el nombre nosotros debemos saber elegirlo para nuestros hijos, que sea un nombre de bendición, un nombre de fortaleza. Hoy en día es muy fácil tener el significado de cada uno de nuestros hijos. Es importantísimo eso, porque está declarando. Y miren lo que pasó aquí. ¿Qué quería decir el nombre de Noé? Alivio o descanso. Entonces, vemos aquí que la fe es lo que le agrada a Dios. El padre de Noé lo puso por nombre descanso, creyendo que traería alivio a todo lo que estaba pasando, y mostrando así la fe que una historia comenzaría a escribirse a través de su hijo, una nueva historia. ¿Usted cree que todo lo que está declarando sobre su hijo o sobre su hijita va a traer una nueva historia para esa familia? ¿Va a ser de bendición? Está declarando palabras de bendición sobre ese hijo y sobre esa hija para bendecir todas sus generaciones.
Debemos declarar, aún estando nuestros hijos pequeños, nosotros debemos empezar a llamar las cosas que no son como si ya fueran, para poder tener esa bendición de Dios, empezar a declarar desde muy niño lo que Dios quiere para ellos. Aunque vengan después dificultades cuando ya están grandes, sabemos que el control de todas las cosas las tiene Dios en sus manos. Y el Señor dice en su palabra que lo que es de Él, nada ni nadie lo arrebatará de su mano. Entonces es una bendición nosotros poder entender, poder declarar, poder creer que lo que Dios ha prometido desde tiempos antiguos viene cumpliéndolo paso a paso en nuestras vidas y en todos aquellos de los que hemos creído en el Señor. Porque Dios piensa en familia, Él no piensa en individuo, piensa en familia siempre. Entonces él empezó a creer que Dios escribió una nueva historia. Se salvó la familia de Noé con sus hijos y sus esposas y escribió una nueva historia. Como hasta hoy hemos visto todo lo que Dios ha hecho, escribió una nueva historia a partir de esa pequeña familia que quedó. Y ahora vamos a ir allí a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, se me fue, a ver que se me fue el versículo. Debe acercarse a Dios, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Clara esta palabra. Entonces, todo el que desea acercarse debe creer. Nosotros estamos creyendo que Dios existe en el momento en que yo me dirijo a Él en oración. Está creyendo cuando oramos, pedimos con fe firme y segura que Dios está escuchándome en mi oración. Estoy creyendo que Él existe para recompensa, para que Él me recompense, porque dice que a los que le buscan de corazón, con sinceridad, Dios responde. Aquí también vemos la fe es lo que agrada a Dios. También vemos aquí que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él heredó. Esa fe que tenemos, él heredó, ¿cierto? Es decir, que fue heredero también de lo espiritual. No pensemos. Nosotros no debemos estar solamente pensando en las cosas físicas. Lo más importante para la familia que Dios quiere que formemos es una vida, una familia espiritualmente poderosa para poder avanzar de generación en generación. Fue heredero de lo espiritual. Por tanto, la fe que tú tienes y la fe mía no solo puede salvar a tu familia en lo natural, sino también en lo espiritual, que es la justicia divina de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No solamente salvarlo naturalmente, porque es el deseo de Dios, es ese, que todos lleguen al conocimiento y a la salvación, todo. Pero más que todo, que la vida espiritual de estas personas por las cuales nosotros oramos, que es nuestra familia, tenga una vida espiritual abundante, donde ellos puedan entender el camino por donde deben andar. Es lo que el Señor, es lo que más el Señor quiere de nosotros, es una vida espiritual abundante en la justicia divina de Dios. Cuando Dios ve en una persona, no tiene problema en accionar lo necesario para corresponder a esa fe. Dios responde a la fe. En cualquier área de las necesidades de nuestra vida, Dios va a responder conforme al poder, conforme yo crea y conforme yo declare la palabra de mi Señor. Debo hacerlo. Cuando nosotros actuamos en justicia de Dios hacia la familia, cuando nosotros actuamos en la justicia de Dios hacia la familia, mi familia o tu familia, Dios va a actuar. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la justicia de Dios. En justicia a favor tuyo también. O sea, no solamente a favor
mío, sino a favor de toda mi familia y de todas las familias de las cuales están creyendo que pueden acercarse a Dios para poder encontrar una respuesta de parte de Dios para las vidas. Así que, yo que tengo como conclusión, porque ya acabamos los puntos, aquí yo tengo como conclusión, la fe es tener la capacidad de vivir en la incertidumbre. ¿Usted está viviendo en medio de la incertidumbre con esa capacidad de mantenerse en pie? En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, teniendo claro para nosotros, muy claro, que en los hogares van a haber dificultades, no son perfectos, hay dificultades en muchas áreas de las vidas, hay muchas dificultades en las áreas de una familia, pero yo debo tener claro para mí, lo más importante es que Dios me ama y que voy a estar en pie en medio de cualquier situación que se quiera venir a presentar, a dañar nuestras familias, porque saben ustedes que en este tiempo las familias están siendo el blanco del enemigo. En este momento, las familias están siendo el blanco del enemigo en todas las áreas, dañándolos desde niños, están dañando a las familias. Están haciendo cosas terribles contra la familia. Por eso es el momento de nosotros ponernos en pie, a luchar, a trabajar, a estar firmes, creyendo que lo que Dios prometió y que yo voy a ser parte de esa bendición para mi familia. Voy a ser parte de esa bendición para lo que Dios ha entregado en las manos mías para poder presentárselas delante de Dios, que es la familia. En Cantares hay una palabra que dice que el Señor nos dio a cuidar una viña y la viña que me dio a cuidar la descuidé. ¿Y qué pasó cuando la descuidé? Vinieron unas zorras pequeñas y echaron a perder los pequeños frutos que habían allí. ¿Por qué? La zorra se comió los pequeños frutos, la destruyó. Es símbolo del enemigo que viene a dañar. Y desde ahora nosotros debemos estar muy atentos. Mira, no estemos perdiendo el tiempo. Mire, en este momento necesitamos tener niños guiados por el Señor, no estar delante, dándolos delante de las para que ellos no tengan el tiempo para darles la palabra del Señor. Es el momento. Todo están recibiendo dardos por todos lados. Lo que ven, lo que escuchan, todo están totalmente siendo enseñados para desviarlos desde niños. Es importante tener en cuenta esto. Miren, no es el momento de nosotros, de los que tienen hijos pequeños, estar criando hijos sin la ayuda de Dios. Es el momento donde debemos echar mano de la ayuda de Dios para sacar a los niños adelante, para poderles dar la palabra, para poder implantar en ellos la fe, la confianza, para enseñarles a buscar a Dios. Porque no solamente es orar por ellos, hay que enseñarles a buscar a Dios, a tener fe, como nosotros un día empezamos a buscar esa fe para tener la fe que hoy tenemos. Entonces, nosotros debemos tener muy claro este tiempo para mantenernos firmes. En medio de las tormentas, debe estar muy claro que en medio de las tormentas nos vamos a estar en pie sabiendo que Dios nos ama. Estamos viviendo tiempos difíciles, así que es momento de nosotros empezar a recapacitar, a reflexionar sobre todo lo que está dándonos el Señor a través de su palabra y también lo que estamos viendo en el mundo, cómo se está moviendo para dañar a la familia. No perdamos el tiempo. Pero criar hijos, hágalo con la ayuda de Dios. Yo lamento mucho los que tienen hijos pequeños y que no están en este momento dándoles. Ya será tarde, más adelante será tarde. Muy difícil será. Aunque no sea tarde, será difícil. Entonces, así que es el momento de criar los hijos con la ayuda de Dios. Y para poder tener familias fuertes, para poder tener familia con pies de plomos en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias adversas. Con Dios podemos estar firmes. Entonces, podemos nosotros contar con Él, que es nuestro ayudador en el momento en que nosotros lo necesitemos. No es la fe la que sostiene la familia, es la familia la que ayuda a mantener esa fe en pie, porque la fe está ahí, pero si yo no la pongo
no la llevo a cabo, no la practico, no la acciono, no va a ser posible. Entonces, quiero repetir esto. La fe no es la fe la que sostiene la familia, es la familia la que ayuda a sostener la fe con la ayuda de Dios, haciendo la palabra, ¿no? Que sea sostenida con esa palabra que Dios nos ha enseñado, sabiendo que el que lo prometió es fiel y que está ahí para el momento en que nosotros lo necesitemos. Así que adelante con las familias, pero con la ayuda de Dios. Contamos con la mejor ayuda. No estamos contando con una ayuda que promete hoy que mañana no es. Él va a estar ahí. Él va a estar allí todo el tiempo para ayudarnos, para que el momento ignoremos. En el nombre de Jesús yo los bendigo en esta hora y declaro la bendición de Dios sobre cada una de las familias. Declaro la bendición de Dios sobre cada uno de los hogares. Declaro la bendición de Dios sobre cada uno de los hijos, de los esposos, de las esposas. Declaro la bendición de Dios sobre sus vidas y que Dios los ayude para ser sabios y entendidos y poner la fe en acción, accionar la palabra de Dios. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro buen Dios por este tiempo que nos ha regalado para poder enseñar la palabra, para poder entender la palabra y para poder ponerla por obra. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Bendigo tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos permite, Dios, transmitir tu palabra, que es la verdad, Señor. Y no estamos transmitiendo nuestra propia verdad, nuestro propio consejo, sino tu consejo, tu verdad, tu palabra, que nos lleva y que nos invita a nosotros